Amén. Hoy he titulado esta enseñanza El gran poder de lo pequeño. Y quiero hacerles una pregunta. Si hoy le dieran a escoger, escúcheme esto bien, si le dieran a escoger entre 5 millones de pesos hoy o 2,000 pesos diarios durante 20 años, ¿qué escoge usted? ¿Sí? ¿O qué escogeríamos? Piénselo bien, ¿qué escogeríamos? Pero 2,000 pesitos diarios. Cierto que eso oye como muy poquito. En cambio 5 millones de pesos, uy, por lo menos nos podría ayudar en algo. Y yo creo que muchos elegirían los 5 millones porque es rápido, porque está ahí. Pero si hacemos las matemáticas, si recibiéramos 2,000 pesos diarios durante 20 años, estaría recibiendo 14,600,000 pesos, casi el triple. Pero como es algo pequeño, pareciera ser algo insignificante. Y en el reino de Dios así funcionan algunas cosas. Dios suele comenzar con pequeñas semillas para producir grandes resultados. Yo le voy a invitar a que abra allí su Biblia, lo vamos a tener en las pantallas. Desplieguen sus iPads. San Lucas capítulo 16, versículo 10. Ahí está. Ahí lo tenemos en las pantallas, ahí sentaditos vamos a leer todos. Dice así la palabra de Dios: el que es fiel en lo que, en lo muy poco, también lo es más, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Oremos al Señor allí sentadito. Diga: amado Dios, quiero escuchar tu voz. Habla mi vida, estoy sediento de ti. Hoy te dispongo mi mente, dispongo mi corazón para recibir tu palabra en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. En esta enseñanza, el Señor Jesús está hablando acerca de la administración y la fidelidad. Y Él quería establecer un principio que sigue siendo válido hoy. Y es que la grandeza nunca comienza con grandes oportunidades, sino con pequeñas responsabilidades. Muchas veces creemos que estamos como esperando el momento ideal para servir a Dios, para crecer o para obedecerle. Pero el Señor Jesucristo enseña totalmente lo contrario. Quien no es fiel en lo muy poco, difícilmente será fiel cuando tenga mucho. Porque la fidelidad no depende del tamaño de la oportunidad, sino del estado del corazón. Por eso uno a veces escucha frases como: cuando tenga más tiempo comenzaré a congregarme con más frecuencia. Pero si hoy no buscamos ese poquito tiempo para Dios, probablemente cuando tengamos más tiempo no lo vamos a hacer. Cuando gane, uno escucha mucho: pastor, cuando yo gane un mejor salario, entonces voy a ofrendar, voy a aportar. Pero quien no honra a Dios con lo pequeño, difícilmente podrá honrar a Dios cuando tenga más. O algunos dicen: pastor, cuando tenga dinero, yo tengo un gran negocio, Dios me dio un gran negocio, pero cuando tenga dinero lo voy a hacer. Pero quien no está dispuesto a empezar en lo poco, difícilmente cuando tenga el dinero va a comenzar. Algunos dicen: pastor, cuando me sepa toda la Biblia, entonces voy a empezar a evangelizar. Pero la Biblia nos muestra a Andrés. Ustedes saben que Andrés fue un discípulo, y Andrés solo se ganó un alma, solo una. ¿Y sabe quién fue? A su hermano Pedro.
Usted no lee en la escritura. Fue capaz de ser fiel en lo poco. Porque las grandes victorias se construyen con pequeñas obediencias repetidas todos los días. Para Dios, lo pequeño nunca es insignificante. Lo pequeño es el lugar donde Él forma nuestro carácter y prepara nuestro futuro. Por eso, todos los grandes resultados comienzan con actos pequeños de fidelidad. Todos los grandes resultados. Si yo quiero bajar de peso, ¿qué me toca hacer? Ejercicio todos los días. ¿Y cuánto? Aunque sean 10 minutos. Esos 10 minutos al paso del tiempo se van a notar. Pero vivimos en una cultura que admira los grandes resultados, pero pocas personas valoran los pequeños pasos. Y en el reino de Dios ocurre lo mismo. Miren, nadie llega a ser fiel en lo mucho sin haber aprendido primero a ser fiel en lo muy poco. Nadie. A veces uno piensa, pero pastor, alguna vez me pasaba, recién salido al ministerio, que llegaban 2 o 3 personas a la iglesia y como que no me daba esa motivación por predicar. Pero un día alguien me dijo, si no eres fiel cuando hay 2 o 3, Dios nunca te enviará donde hay multitudes. Nunca. Porque si no eres fiel en lo muy poco, nunca tendrás lo mucho. Nunca. Es un principio bíblico. Y así ocurre en la vida espiritual. Miren, nadie desarrolla una vida de oración si primero no aprende a apartar unos pequeños minutos de su día para orar. Pastor, yo cuando tenga 3 horas para orar, tal vez no tienes 3 horas para orar, tal vez tienes al día 10 minutos para orar, y hazlo, porque si eres fiel en eso, vas a desarrollar una disciplina. Nadie llega a vivir en santidad sin comenzar obedeciendo las pequeñas instrucciones que Dios da. Nadie conoce profundamente la escritura si no empieza a leer un versículo cada día, si no empieza a leer un poquito. Nadie, mire, nadie llega a ganar muchas almas si primero no se atreve a compartir el evangelio con uno solito. Nadie. Las grandes victorias espirituales no nacen de momentos extraordinarios, sino de pequeñas decisiones de obediencia una y otra vez. Eso es verdad. Pero a veces queremos esperar como el momento perfecto para comenzar a crecer. A veces queremos como la oportunidad perfecta. ¿Y sabe cuál es el momento perfecto? Hoy es el momento perfecto. ¿Sabe cuál es la oportunidad perfecta? Esta es la oportunidad perfecta. Usted me dirá, pastor, es que yo tengo muy poco. Tranquilo, que si eres fiel en lo muy poco, hay un Dios que te ve y te tratará hasta que tú tengas lo mucho. Lo mucho. Porque Dios construye una vida de fidelidad cada día. Escúcheme lo que le voy a decir porque parece raro, pero es verdad. Dios nunca nos pidió a nosotros una vida completa. Escúcheme esto. Dios nunca nos pidió años de servicio. Dios nunca nos pidió grandes cosas. ¿Sabe qué nos pide el Señor? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, ¿cuánto? Cada día. Y sígame. Dios no te está pidiendo semanas, ni meses, ni años. Te está pidiendo ¿qué? Cada día. Cada día. Mire que el Señor no dijo, tomen su cruz una vez al año. No, tomen su cruz cuando cada día. Porque Dios nos llama a permanecer fieles. A permanecer fieles. Dios no nos está preguntando hoy si podremos servir durante 50 años. Dios no nos está preguntando hoy si estamos dispuestos a obedecerle por 70, 80 años. Algunos somos muy jóvenes y vamos a vivir mucho.
Y Dios no nos está pidiendo 60 años de obediencia. ¿Saben qué nos está pidiendo? Un día. Hoy. Por eso el Señor nunca habla de grandes esfuerzos. El Señor siempre habla de un día. Porque si hablamos de 50 años, suena mucho tiempo. Pero si hablamos de un día, hermano, ya se nos acabó este día. Y mi pregunta es, ¿y este día fuimos fieles a Dios? Porque es cada día. Hoy puedes decidir orar. Hoy puedes decidir perdonar. Hoy puedes decidir congregarte. Hoy puedes decidir vencer una tentación. Hoy puedes decidir leer la palabra. Hoy puedes decidir compartir el evangelio con alguien. Pero a veces vivimos pensando como en el tiempo, como en el futuro. Ay, pastor, dentro de 10, dentro de 5, dentro de 20. Hoy. Por eso el Señor dice: así que no os afanéis por el día de mañana. Porque muchas veces vivimos preocupados por el mañana en vez de ocuparnos hoy. ¿Usted sabe qué significa estar preocupado? Ocuparse antes de. ¿Y usted está preocupado por el mañana? No. Si te ocupas hoy de buscar el rostro del Señor, te vas a dar cuenta que no tienes por qué preocuparte, porque hay un Dios que es todopoderoso, que va contigo y abre las ventanas de los cielos a tu favor. Te vas a dar cuenta. Por eso el Señor nos invita a caminar con Él. Mire, yo llevo en la iglesia 32 años. Yo tengo 31 años de vida y 32 en la iglesia. Mi mamá me traía a la barriga. Ya voy a cumplir 5 años de pastor. Y yo, claro, uno cuando empieza a pensar en el tiempo, se empieza a agotar. Pero he decidido cambiar mi manera de pensar. Y en vez de estar pensando en años o en semanas, pienso en hoy. Que hoy seamos los mejores en lo que hacemos. Que hoy seamos, tú trabajas la construcción, hoy vas a ser el mejor constructor. Mañana no nos importa el mañana, hoy voy a ser el mejor cristiano que hay. Hoy voy a orar, hoy voy a sacar un espacio para el Señor, hoy. Y cuando eso lo empiezas a repetir en tu vida, empiezas a sembrar una semilla que dará resultado de gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Aplauda fuerte al Señor, aleluya. Mire, la Biblia está llena de ejemplos de gente que fue fiel en lo muy poco, porque los propósitos de Dios siempre comienzan en las cosas pequeñas. Escúcheme esto: los grandes propósitos de Dios siempre comienzan en las cosas pequeñas. Tenemos a David. David no fue llamado al trono desde un palacio, no. David fue llamado a ser rey. ¿Saben cuándo? Cuando estaba siendo fiel en lo muy poco. Era un insignificante pastor de ovejas. Tan insignificante era que cuando Samuel llegó para ungir al rey, su papá no lo llamó. Era un insignificante. Pero David era fiel en lo muy poco. Él cuidaba las ovejas de su padre. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que cuando venía un oso o un león, él los mataba. Yo le pregunto, ¿dar la vida por una insignificante oveja? No. David estaba mostrando que él era fiel en lo muy poco. Y cuando somos fieles en lo muy poco, hay un Dios que nos exalta, hay un Dios que nos levanta. El Señor levanta al que se humilla ante Él y es fiel. Aleluya. Tenemos a José. ¿Se acuerdan de José? Llamado a ser gobernador de Egipto, pero no arrancó siendo gobernador. No, le tocó ser
un siervo, un esclavo en la casa de Potifar. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que era el mejor esclavo de todos. Tanto así que Potifar le dio control de toda su casa. Hermano, estamos hablando de una época en que los esclavos eran lo peor, pero José era tan fiel en lo que hacía que Potifar le dijo: no, este muchacho aguanta para ponerlo aquí, que me cuide todo. ¿Y sabe qué? ¿Cuál fue el premio? Que la esposa de Potifar le inventó un chisme y se fue preso a la prisión de Faraón. Pero estando allí, fue el mejor de la cárcel era José, fiel en lo muy poco. Tanto así que de ahí fue donde Dios lo llamó para exaltarlo. Es que cuando somos fieles en lo poco, ay pastor, no tengo casi salud, no tengo casi dinero, no tengo casi tiempo. Dios no te está pidiendo eso. Dios te está pidiendo pequeña fidelidad. Cuando somos fieles en lo poco, hay un Dios que nos exalta hasta lo mucho. Aleluya. Tenemos a Samuel. ¿Se acuerdan de Samuel? Apenas un niño que servía en el tabernáculo bajo la dirección de Elí. Y mientras solo veían a un pequeño niño insignificante, Samuel fue fiel en lo muy poco. Y Dios formaría en ese niño que creía que era insignificante, pero que él estaba siendo fiel, un profeta para las naciones. Tremendo eso. Tenemos el ejemplo más claro en el Señor. Filipenses 2 nos dice que Él se humilló hasta lo sumo, y estando en esa condición se hizo obediente, fue fiel en lo poco. Y por eso Filipenses 2, 8 y 9 dice: por eso Dios, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y saben qué hizo Dios? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Y qué? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Pero todos arrancaron siendo fieles, ¿dónde? En lo poco, en lo muy poco, en lo muy poco. Y quizás hoy sientes que lo que haces para Dios es poco. Tal vez no tienes horas para orar, pero puedes orar unos pequeños minutos. Tal vez no tienes cómo predicarle a multitudes, pero puedes visitar a un enfermo. Tal vez no tienes la capacidad para hacer grandes trabajos. Tal vez limpias el templo, tal vez enseñas unos pocos niños, tal vez invitas a alguien, pero no se te olvide que Dios ve aquello que los hombres no ven. Cuando somos fieles en lo poco, hay un Dios que está poniendo su mirada en nosotros para levantarnos y exaltarnos y ponernos en lo mucho. Por eso David escribió en el Salmo 138, versículo 8: el Señor cumplirá su propósito en mí. Pero ¿cuándo fue que el Señor empezó a cumplir su propósito? No fue cuando David llegó a ser rey. El propósito de Dios en David se empezó a cumplir cuando él en lo muy poco fue fiel. Ahí se empezó a cumplir el propósito de Dios. Y mire, la constancia es una de las herramientas que Dios usa para formar grandes vidas. Yo siempre les he contado este testimonio. Ustedes saben que yo soy joven y bello y tengo pocos testimonios, pero siempre se los cuento. Y un día alguien me preguntaba: pastor, ¿y cómo llegaste a ser pastor? Y yo lo único que le dije fue: yo no sé, yo no hice nada. Lo único que hice fue permanecer. Eso fue lo único que yo hice.
Yo no hice nada, permanecer. Y eso me lleva a pensar, cuando era líder de jóvenes, yo fui líder de jóvenes en una iglesia y servía como el pianista de esa iglesia. Y yo vivía en La Estrella, pero la iglesia me quedaba cerca al trabajo. Y allá iba yo martes, jueves, sábado, iba con mi esposa. Martes, jueves, sábado, domingo. Allá estaba. Y llegábamos y servíamos al Señor. Cumplía con mi trabajo. Cuando había las refanes, iba a la refan. Y durante la pandemia, mi pastor era un pastor anciano y empezamos a hacer cultos en la mañana. Yo trabajaba todo el día y hacíamos devocionales en la noche. Y no digo eso para exaltarme, no, hermano, uno no es nadie. Pero si algo le puedo decir es que Dios premia la fidelidad. Cuando somos fieles en lo poco, hay un Dios que está viendo nuestro esfuerzo. A veces el pastor no ve, a veces otros no ven, pero no se preocupe, que hay un Dios que todo lo ve, y ese es el que nos premia de manera abundante. Aleluya, aplauda al Señor, gloria a Dios. Hay un Dios que nos ve. Y mire, a veces esperan grandes oportunidades para demostrar que estamos comprometidos con Dios. Pero el Señor observa la fidelidad cotidiana cada día. Si alguno quiere venir en pos de mí, el Señor no le está pidiendo a nadie que le regale 100 años, ni que le regale la vida entera. No, regálame un día, regálame hoy. Y mañana le vas a regalar ese día al Señor. Pero todos los días nos ponemos en la presencia de Dios. Señor, hoy voy a ser fiel a ti. Señor, hoy voy a buscar tu rostro. Señor, hoy quiero más de ti. Eso es lo que busca Dios. Dios nunca le pidió la vida entera a alguien. Cada día, bástele a cada día su propio mal. Cada día. Hoy. Mire, el Señor premia la constancia. El Señor premia lo pequeño. Por eso titulé esta prédica el gran poder de lo pequeño. Porque mire lo que le voy a decir. Es mejor orar, escúcheme esto bien. Es mejor orar todos los días 5 minutitos que orar un día 3 horas y no volver a hacerlo durante un mes. Créamelo. Es mejor leernos un versículo cada día que leernos 2 capítulos y no volver a ver la Biblia en 4 meses. Créame que sí. Es mejor congregarnos 3 veces a la semana, congregarnos, que ir con entusiasmo todo un día al templo, pero no congregarnos más. Créame, porque el pequeño, el valor, el gran poder de lo pequeño traerá grandes resultados a nuestra vida. Yo una vez me puse a hacer el ayuno intermitente para bajar de peso. Ustedes saben que eso está de moda ahora, ayuno intermitente. Pero ¿saben cuándo lo hice? Lo hice un día y no volví a hacerlo. Y se puede dar cuenta que pues no hay resultados. ¿Cierto? ¿Pero por qué? Fue un gran esfuerzo, pero lo hice ¿cuántas veces? Una sola vez. Es mejor hacer un pequeño esfuerzo cada día. Porque la fidelidad en lo pequeño, escúcheme esto, la fidelidad en lo pequeño nos convierte en personas confiables. Miren el ejemplo que les voy a poner. Si yo le digo a la hermana Cecilia, mira, te voy a dar 100,000 pesos, te los voy a regalar. Lo único que te voy a pedir es que me dejes 10,000 pesos para mí. Los otros 90, cómaselos como usted se le dé, como usted quiera. Pero resulta que la hermana se va y se come todo el billetico y no me trae los 10,000.
¿usted cree que cuando yo tenga 1 millón se lo voy a regalar a ella? ¿Y por qué? Ay, pastor, si no fue fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Tampoco. Y no porque no tenga la capacidad de administrar una cantidad mayor, sino porque demostró que si no fue fiel en lo pequeño, difícilmente será fiel en lo mucho. Y qué bueno ser fieles en lo pequeño. Porque tú me podrás decir, pastor, el día que yo tenga 4 horas para orar, Dios no te está pidiendo 4 horas. Tal vez no tienes 4 horas en tu día, pero tienes 5 minutos, 10 minutos. Esos 10 minutos dáselos al Señor. Eso es lo que Dios te está pidiendo. Dios no te está pidiendo que tú des enormes cantidades de dinero. No, no, no. Dios te está pidiendo que seas fiel en lo poco. En lo poco. Dios no te está pidiendo que le regales años de esfuerzo. No. Te está pidiendo el día de hoy. Que hoy seamos fieles, que hoy busquemos su presencia, que hoy nos enamoremos de Dios, que hoy estemos firmes creyendo en el Señor, que hoy seamos fieles a Él. Hoy. Porque así obra Dios. Y tenemos un ejemplo hermoso, y lo tenemos en Moisés. Después de haber sido príncipe de Egipto, ¿saben cuántos años pasó Moisés cuidando las ovejas de su suegro? Éxodo 3:1. ¿Saben cuántos años? Porque uno habla de Moisés, y yo le voy a decir algo: no hubo un hombre más importante que Moisés. Es más, si usted hoy habla con un judío, para ellos el hombre más grande que hay es Moisés. Por encima de Moisés no hay nadie, para ellos. ¿Y saben cuántos años estuvo? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y allí se le apareció el ángel. ¿Sabe cuántos años apacentó Moisés las ovejas de su suegro? 40 años. Y 40 años, yo le pregunto, ¿es bastante o es poquito? Es un poco de tiempo. Pero él no pensó en los 40 años. Él pensó en ser ¿qué? Fiel cada día. Y tal vez alguno pensaría: ese Moisés, cuando lo vieron que llevaba 15 años cuidando las ovejas, ese Moisés sí es bobito. Despreciar ser príncipe de Egipto para cuidarle las ovejas al suegro. No, qué bobito. Pasaron 30 años y la gente: no, ese no, véalo, sí ve. Pero Moisés estaba haciendo ¿qué? Fiel en lo poco. Y un día se le apareció el ángel de Jehová. Qué hermoso eso. Mientras Moisés era fiel cuidando un rebaño ajeno, Dios lo estaba preparando para pastorear a una nación entera. A nadie Dios lo llamó y era un grande, no. Aquí todos empezamos siendo fieles en lo poco y vemos cómo es el Señor el que ha ido levantando nuestra vida. Y yo creo que Dios, cuando tú eres fiel en lo poco, te puede exaltar hasta lo sumo. Porque los ojos de Jehová, segundo de Crónicas 16:9. Miren lo que dice la Biblia. Porque los ojos de Jehová, le regalo este versículo, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Jehová mira la tierra para mostrar que usted quiere vivir bajo el poder de Dios. Sí, mi hermano. Su favor. Usted sabe lo que es tener el favor de Dios. ¿Cómo es que dicen los muchachos ahora? Uy, pastor, a usted Dios lo tiene la buena. Uy, pastor, Dios lo tiene la buena. Eso dicen los muchachos ahora. O sea, que tiene el favor de Dios. ¿Usted sabe lo que es tener el favor del alcalde de Santa Bárbara? O de la alcaldesa, yo no sé si es hombre o mujer. ¿Usted sabe lo que es tener el favor de ellos? ¿Sabe qué significa tener el favor del político?
Oye, político, ¿será que puedo cerrar la calle para hacer una fiesta a la iglesia? Hágale, mijo. Y la gente podrá criticar, no, pero tiene el favor del alcalde. Usted sabe lo que es pero usted sabe lo que es tener el favor de Dios. Ay, mire lo que dice: para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Y qué es tener un corazón perfecto para con Él? Un corazón que le es fiel cada día. Eso es todo. Porque Dios no te está pidiendo hoy el hoy. ¿Saben que a Dios no le interesa ni el presente ni el pasado? No, al Señor le interesa hoy. Si oyeres mañana su voz, ¿no es? Si oyeres ¿qué? Hoy. Porque mañana es el día aceptable. ¿Cómo dice la Biblia? Hoy. Y tal vez, mi amada iglesia, le pedimos al Señor que lleguen grandes bendiciones a nuestra vida. Pero la pregunta la vamos a cambiar. ¿Estamos siendo fieles en lo muy poco? Porque nadie tiene un gran negocio si no abre todos los días. Nadie tendrá una gran bendición de Dios si no es constante todos los días. Nadie baja de peso si no hace dieta todos los días. ¿Y sabe qué nos está pidiendo el Señor? El día de hoy. Y yo le pregunto, ¿hoy estamos siendo los mejores cristianos que podemos ser? Hoy. No piensen en el mañana ni en el pasado. Hoy 18 de julio del año 2026. Hoy. ¿Será que hoy fui fiel a Dios? ¿Será que hoy pude mostrar su gloria? ¿Será que hoy dediqué un minutico de oración? ¿Será que hoy me escuché una palabra de parte de Dios? ¿Será que hoy estoy trabajando en ese proyecto que Dios me ha dado? Hoy. No, pastor, es que mañana, que pasado. No, hoy. Porque mañana no sabemos. ¿Cómo es que dice por ahí? Por ahí hay una película que se llama Kung Fu Panda. Estos días no la vemos aquí en pantalla gigante. Resulta que, no me acuerdo bien, pero llega el maestro de Po, que es el panda que se parece al pastor, que es como que hace Kung Fu. Y el maestro de él va a donde como el máximo. Ese señor es una tortuga. Y la tortuga le dice, vea, eso es un proverbio chino, pero que la Biblia lo explica muy bien. Y dice, vea, el mañana no sabemos. El pasado ya pasó. Pero el hoy es un regalo. Por eso se llama presente. El hoy es un regalo, por eso se llama presente. Y yo le voy a decir algo. En el reino de Dios, las grandes victorias no comienzan con grandes ambiciones, no. Son el resultado de alguien que ha sido fiel en lo muy poco. En lo muy poco, Dios no te está pidiendo en lo muy poco. Y cuando Dios encuentra un corazón confiable, mire, cuando usted es fiel en lo muy poco, usted se vuelve confiable. Y entonces Dios abre las ventanas de los cielos para bendecirnos poderosamente. Por eso en el ejemplo que puse con la hermana Cecilia, si ella me hubiese dado los 10,000, ¿te acuerdas? Le di un billete de 100,000. Y si ella me hubiese devuelto los 10,000, yo tendría confianza para darle más. Porque sabría que sería fiel. Y cuando somos fieles a Dios en lo pequeño, oiga, usted tiene un Dios que sabe bendecirle abundantemente y sin medida. El día de hoy es lo que nos está pidiendo el Señor. Aplauda el nombre de Jesús, aleluya. Diga conmigo, póngase de pie, diga conmigo, Señor, el día de hoy, Padre Santo, hoy quiero serte fiel. Hoy. No mañana, no dos, no, hoy, Señor. Hoy quiero
Hoy quiero bendecirte, hoy quiero obedecerte, hoy quiero amarte, hoy quiero buscar más de ti, Señor. Hoy tú eres bueno, Padre Santo. Dígale: Señor, aquí estoy, Señor, el día de hoy te lo regalo. Hoy, Señor, hoy quiero orarte. Esto es de un minutico, Señor. Sabes que no tengo más porque tengo algunas ocupaciones, pero hoy estos minuticos quiero decirte que te amo, que eres mi Dios, que eres mi amparo, que eres mi fortaleza, Señor. Hoy estos minuticos, Señor, este día de hoy, no voy a pensar en mañana, no sé si va a llegar mañana, pero lo que sé es que hoy quiero serte fiel. Hoy quiero amarte, hoy quiero honrarte, hoy quiero decirte que confío en ti. Señor, tengo fe para creer que confío en ti hasta las 12 de la noche.